Si partimos del hecho de que las empresas necesitan trabajadores para funcionar, parece completamente ilógico que la oferta de trabajadores sea más alta que la demanda de ellos por parte de las empresas. A eso suma otra serie de contradicciones, que los empleadores prefieran a personas con menos formación académica, menos habilidad, menos capacidad e incluso últimamente la experiencia también está siendo dejada de lado. Lo curioso es que esta problemática se va profundizando a medida que aumentan las legislaciones laborales. En este contexto, la masa de trabajadores se va separando de sus intereses sociales y terminan entregando su capacidad obrera a unidades económicas corporativas, en las cuales sus derechos laborales son negados y eliminados a vista y paciencia de las instituciones estatales, del poder legislativo y de la academia. Así, no es extraño en esta realidad que una persona con una hoja de vida paupérrima tenga más oportunidades de encontrar una plaza que una persona con una hoja de vida más profesional. Por supuesto, debemos considerar que la primera persona encontrará una plaza bastante indeseable, seguramente enfocada en los trabajos que demandan mayor fuerza física y mayor horario laboral. Para entender esto es necesario remitir a los principios de la sociología económica que describía Proudhon, sobre todo el concepto de la apropiación del trabajo. Es ya de sobra conocida la teoría de que el empleador se enriquece a costa de extraer el fruto de su trabajo al obrero. A esta diferencia el marxismo le llamó plusvalía. Sin embargo, la teoría de la plusvalía mantiene de entrada el error sobre el cual se fundamenta el derecho de contratación, que el funcionamiento organizacional es una representación contractual definida por el empleador y el obrero a título individual, es decir, que en el contrato hay un intercambio, fuerza laboral por salario. Aún de forma crítica, el criterio marxista se equivoca al obviar la producción social que se origina en la organización. Por otra parte, la sociología económica mutualista ofrece otra perspectiva teórica para entender el funcionamiento de una empresa. A saber, un trabajador al momento de ser contratado se involucra en una red de más productores trabajadores, que generan el valor social agregado. Por ejemplo, en una fábrica de papel se contrata a alguien que pueda talar árboles, alguien que pueda manejar las máquinas de manufactura, alguien que pueda hacer los componentes químicos necesarios para tinturar el papel, alguien que sepa cortar, alguien que sepa empacar y alguien que pueda distribuir. En dicha fábrica, a cada obrero se paga según su contrato. Dependiendo de la legislación del país, se le paga un salario mínimo para costear sus necesidades básicas o se le paga según previo acuerdo que en teoría debe representar su derecho conseguido gracias a su trabajo. El asunto es que si nos mantenemos en la idea de que el empleador gana una plusvalía de cada empleado, se ignora la variable fundamental, la coordinación. Es decir, volviendo al ejemplo de la fábrica de papel, la persona o equipo que corta árboles debe coordinarse con su sucesor en el momento de producción, generando un intercambio interno que no es reconocido bajo ninguna explicación del origen del valor y en donde se invierte tiempo, esfuerzo y recursos. Este trabajo es apropiado por los ingresos de la empresa y, puesto su dificultad de cuantificación, no se reconoce en términos monetarios o de ningún otro tipo de compensación salarial. Este es el verdadero origen de la plusvalía, la producción coordinada. La producción coordinada es hurtada por la empresa y esta es la principal razón por la que un trabajador, aun cuando conquiste más salario en términos cuantitativos, no deja de empobrecerse. Pues en el mercado no se valora un producto según la producción coordinada socialmente, sino según su valoración subjetiva. Y mientras tanto, ha gastado su mano de obra. Primera contradicción económica. La salida más visible a este problema es ignorar las demandas empresariales de mano de obra barata y profesionalizarse, o buscar una plaza en las unidades de economía popular. Las unidades de economía popular comparten con la clase obrera el mismo punto de partida, ofrecer la fuerza laboral a cambio de recursos para subsistir. Es increíble que la economía popular sea la más numerosa en los países del sur global y al mismo tiempo la más ignorada en términos de legislación. Nos referimos como unidades de economía popular a aquellas en donde sus fundadores emprendedores aún tienen que poner su fuerza de trabajo para su funcionamiento, no participan del mercado de acciones y tienen un fin lucrativo, es decir, que tampoco pertenecen a la economía social o cooperativa. Podemos ubicar en este concepto a huertos familiares, restaurantes pequeños, peluquerías, prestación de servicios particulares, bazares, papelerías, servicio de capacitación, minimercados, oficios artesanales, entre otros. Con la definición y los ejemplos, creo que se queda claro cuál es la economía popular y cuáles son sus agentes o unidades. Pero al parecer ni la academia, ni la legislación, ni la función pública parecen siquiera notar la existencia de la economía popular. En este sentido, las unidades de economía popular se ven forzadas a seguir las mismas regulaciones productivas y laborales que seguiría una gran corporación. La única conclusión de esto es que las unidades de economía popular
Aún conscientes de la necesidad de fuerza de trabajo extra, prefieren no contratar, pues aunque es difícil llevar a cabo su empresa, más difícil es aún enfrentarse a una demanda laboral o a la invasión fiscal del Estado. Al quedar eliminada la opción de la economía popular, los trabajadores, cualificados o no, con experiencia o no les queda más que recurrir a buscar una plaza laboral en una empresa con los suficientes recursos legales y económicos como para ignorar los derechos laborales, con la suficiente influencia como para obligar a sus trabajadores a firmar cartas de renuncia en una bodega a puerta cerrada, y con la suficiente red de contactos como para que el Estado sistemáticamente las proteja. Sí, solo con tu búsqueda de trabajo ya deberías tomar conciencia de que el Estado y el capitalismo corporativo son, fueron y serán siempre la misma cosa. La izquierda política y sus voceros disfrazados de activistas prefieren condecorarse a sí mismos pensando que han hecho algo por los trabajadores, cuando en una sola ley, trabajadores y autónomos quedan igualmente desamparados y, lo que es peor, quedan igualmente como objetos de la persecución estatal. No faltará algún vocero de la izquierda política, cegado aún por sus concepciones teóricas erradas, que pensará que lo que está aquí escrito es una apelación a la reducción de los derechos laborales. No me sorprendería, pues su visión en blanco y negro y su conciencia pequeño burguesa le producirán naturalmente tan insultante miopía. Esto es lo que los mutualistas hemos dicho desde el inicio. La paz conseguida a través de la espada no es más que una tregua, y los derechos conseguidos a través del Estado no son más que un acto silenciador y desmovilizante. Ni hablar del mal chiste de las empresas públicas o de la asquerosa estatización de la economía social y solidaria. Esto es el sistema de las contradicciones económicas. Por eso es que mientras más la clase política se bañe en leyes laborales, más desempleo hay para los trabajadores. Mientras más regulaciones hay en el Estado, más condiciones indignas para la fuerza de trabajo. Mientras más el gobierno se entromete en la acción económica, más privilegios hay para las corporaciones y más la base de la economía ciudadana queda desamparada. Esto es algo que las teorías marxistas no logran comprender porque parten de las bases teóricas equivocadas y solo la sociología económica del mutualismo proudhoniano puede explicar.